palacios de justicia es un término acuñado ya más bien desde el siglo XIX y principios del siglo XX. Edificios ya género, edificios donde la arquitectura ya específicamente hace ese tipo de espacios y de construcciones para tal fin. En un principio se adaptaron en exconventos o en hospitales. Tal es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que primero tuvo su asiento justamente en lo que hoy ocupa el Colegio Nacional y la Secretaría de Educación Pública. En ese espacio, durante el Porfiriato, se adaptó y se pensaba hacer de todo el conjunto, hacerlo el gran Palacio de Justicia de la Nación. No se vio culminado porque llegó la Revolución, era una obra del porfirismo y quedó interrumpido. Solo se hizo una parte. Y después tuvo varias sedes hasta llegar, por ejemplo, en 1941, ya en plena época de Manuel Ávila Camacho, con una arquitectura muy específica, lo que hoy conocemos como el edificio de la Suprema Corte de Justicia. Hoy todavía en servicio, un gran edificio con una gran calidad. Se han ido agregando murales a lo largo del tiempo, hasta con artistas contemporáneos, ¿no?, que lo han ido decorando. Más adelante, en los 50, un gran edificio que fue el Palacio de Justicia o los tribunales, hecho por Juan Sordo Madaleno, otro muy buen arquitecto, que hace en la Colonia de los Doctores, muy contemporáneo en su momento, era un edificio realmente de vanguardia, pues generó en su influencia en la Colonia de los Doctores, pues que se asentaran después también muchos burós y despachos de abogados. Se convirtió en todo un barrio y una zona de la Colonia de los Doctores que está ligada con la justicia. Y en algún momento se pensó que esa zona de la Colonia de Doctores fuera la ciudad como una ciudad judicial. Todas esas transformaciones que van teniendo los espacios para la justicia tienen que ver con los procedimientos judiciales, con las reformas que hace el propio Poder Judicial en sus diferentes ámbitos. Ahora bien, eso es los espacios que tienen cierto decoro y que la gente todavía, aunque existan procesos burocráticos y cierta defensa, pues tienen cierto decoro y respeto por quien acude a ellos. Esos palacios que uno ve, o esos edificios, pues sí son grandilocuentes. Hay que ver este Palacio de Justicia el de Teodoro González de León, que está en San Lázaro. Pues es grandilocuente, tiene una entrada, ahí lo que pensó Teodoro es una gran entrada, algo majestuoso, con una columnata, como que creyeras en la justicia, un gran espacio, un monumento a la justicia, ¿no? Pues es un gran edificio, sí se impone, está a un costado del Palacio Nacional, es la sede del Poder Judicial, ¿no? Uno de los tres poderes que componen la estructura de nuestro gobierno en nuestro país, ¿no? Y cuentan con grandes ambulatorios, vestíbulos muy generosos, estos salones también muy dignos, no se diga los ambulatorios con los murales. Eso le da una prestancia, ¿no?, a todo ello. Los espacios para la justicia, lamentablemente, siempre están cargados de cierto temor y de solemnidad, ¿no? Y yo creo que es una reforma, y es algo pendiente que tiene el país para que todos los procesos judiciales puedan irse, además de depurando, hacerlos cada vez más transparentes, con menor corrupción y con mayor claridad, y que puedan el ciudadano sentirse pues defendido, que va a sentirse defendido, no continuar con la agresión que a lo mejor sufrió. La problemática es tan grande, el índice de delitos y los conflictos de la sociedad mexicana actual es tan fuerte en su propio seno, ¿no? La propia sociedad, con los conflictos, todo lo que estamos viviendo, conflictos de todo tipo, ¿no? Personales, laborales, familiares, ¿no? Donde podríamos empezar es el ciudadano común ante los delitos menores, ministerios públicos. Tienen que ser más amables, no puede ser eso, o sea, porque además tiene que ver también con el trato
trato, con la actitud de los jueces. Se genera un ambiente tenso, no es agradable. Desde que se llega, ya no se llega como cuando uno entra a un parque o entra uno a una universidad o a una escuela, un centro educativo, ¿no? Eso afecta mucho toda la percepción, lo que le llamamos la psicopercepción. Todo esto va generando en los barrios, alrededor del Ministerio Público, pues hay algo de contaminación y de contaminación social y urbana a nivel de la imagen urbana. Están los coches chocados que están ahí detenidos, está la ambulancia, están las patrullas, el coyotaje, los que quieren apoyar, los que quieren solucionarle un amparo, las fotocopias, la gente que tramita, los apoyos económicos que hay que dar para que todo esto pueda agilizarse. Una oficina donde está llena de cajas, el escritorio se está cayendo, en el cajón está la torta, está el juez haciendo llamada por teléfono a la novia por el celular, que si fuiste al baño no había papel del baño, que si no trapearon, que si el edificio, si el vidrio está roto, si ya te cerraron la puerta, podrías entrar y ahora entras por una puerta secundaria. También la cantidad de improvisaciones que hay, de adaptaciones fatuas, porque no son más que de un enorme desconocimiento o capricho de la autoridad en su momento, de que no, ahora entren por acá porque no queremos que entren por acá. Ya no está en este piso, está en otro, ya se dividió, ya el cubículo, ya no lo atienden de tal procedimiento, ahora el procedimiento es distinto y lo van a atender primero en tal ventanilla y ahora, ¿no? Todo el procedimiento son 3, 4 pasos que tiene usted que cumplir. Entonces, todo el espacio, baje usted escaleras, suba escaleras. Nos encontramos ante tantas arbitrariedades, ¿no? Ante esto, y lo que está faltando es un poco sentido común. Podemos hacer las cosas con mucho menos, con cosas mucho más claras, ¿no? Que digan, a ver, señores, este va a ser el procedimiento, aquí se entra, aquí esa es la sala de espera, aquí se atiende a las personas. Todo ese tipo de fenómenos, espacialmente, se ven. Si uno viera una maqueta, uno estaría viendo todos los movimientos que hace la persona. No es alguien que te atienden como para hacer otra gestión, en cualquier caso, y que con la persona que lo estás viendo pueda darle seguimiento, sino siempre hay un primero, un segundo, un tercero, hay 3 o 4 instancias. Y esas 3 o 4 instancias tienen diferentes cubículos o diferentes áreas. Entonces tú vas recorriendo eso con un enorme desconcierto. No sé si me explico. No hay una claridad. Y cuando no hay claridad espacial, si no hay claridad espacial, menos hay una claridad en el procedimiento. Por eso creo que ahora eso de los juicios orales puede ayudar un poquito a nivel conceptual. No sé cómo haya avanzado, no sé qué tanto éxito hayan tenido, pero puede avanzar un poco en que se puede hacer un poco transparentar. Está el juez frente ¿no? Al juzgado, al que va a ser juzgado y a su defensor y a sus familiares o que sea. A lo mejor falta como icónicamente esa idea de que la justicia, voy con el juez, ¿no? Si vas con el médico, pues ya sabes que es el consultorio. Si vas con el juez, está la barandilla o estaba la barandilla o lo que tú seas. Remito a la barandilla porque es histórico, pero no encuentro hasta ahora un elemento, porque todo lo demás se vuelve muy abstracto, un cubículo más, una secretaria y una computadora y están ahí mecanografiando rapidísimo, una cosa que uno ni entiende. Entonces, no sé cómo se pudiese agilizar, pero todo ese procedimiento, todo lo que los procedimientos se ven transformados en los espacios. A lo que digo, los espacios no son gratuitos. Y cuando se han hecho esos espacios, como el de las colonias de los doctores o los tribunales de justicia de la Ciudad de México, que están enfrente de la Alameda, con el mejor anhelo, porque los arquitectos también de pronto pues, soñamos y creemos que la sociedad puede ser otra. Entonces, bueno, y aquí van a llegar y aquí se van a sentar, va a sentir el procedimiento. Después resulta que no es. Entonces, esos sueños con esas nuevas construcciones son efímeros. Pero sí el espacio es fundamental. La imagen que tú te llevas desde que entras, ya dices, esto no va a estar bien, ¿no? Yo no quería venir a este lugar. Durante las cárceles porfiristas, y que se reprodujeron también en casi muchas de las capitales del país, eran con el criterio del panóptico. Es un esquema de las prisiones francesas, ¿no? Tiene un origen militar, lo crea Napoleón precisamente para controlar París, ¿no? O sea, los bulevares franceses, además de su belleza, tienen un trazo de origen militar, es de control. El panóptico es que al centro había un torreón, estaba el vigilante, y tenía unos pasillos
laterales, o sea, como una estrella, en unos pasillos, desde donde se podrían ver las crujías. Entonces, los vigilantes desde el centro podían vigilar las 4 o 6 crujías de las cuales estaba compuesto ese conjunto. Entonces, el panóptico como esquema de la prisión en México, caso emblemático, el Palacio de Lecumberri, el Palacio Negro, que por cierto, no es negro por las historias que ahí se vivieron, independientemente de la Pando y todas las cuestiones que narró José Revueltas y muchos personajes que pasaron por ahí, años como el propio Siqueiros, en fin, sino es negro porque está al lado del Gran Canal. Y entonces son las aguas negras que de pronto se rebosaban y el cimiento y la parte del zócalo propiamente del palacio, el palacio Lecumberri, ¿no? Se manchaba de aguas negras. Bueno, estos espacios por fortuna han encontrado nuevos destinos. En San Luis Potosí es un lugar dignísimo, es un centro de las artes de San Luis Potosí. En Puebla encontramos los antiguos reclusorios. Es muy común, ¿no? Ver en ciudades coloniales todavía las referencias de esas antiguas cárceles, ¿no? Entonces yo sí invitaría a una reflexión, ¿no? ¿Cómo es la arquitectura para la justicia en México? ¿Cómo son también los separos? ¿En qué condiciones existen, no? Muchos de los reclusorios o cerezos que de cerezas no tienen nada, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? El hacinamiento, porque bueno, cada vez, eso es una discusión muy fuerte que se dio recientemente en el país y está, ¿no? Sobre la prisión preventiva, ¿no? Si se queda ahí, si no están juzgados, ¿cuál es el procedimiento? Las cárceles están llenas de ese tipo de fenómenos. Hay versiones distintas, no entraré en eso, no soy un oscurista, ni mucho menos para dar una opinión al respecto, pero lo que sí, como arquitecto, lo que veo es que hay un hacinamiento terrible. Yo creo que no hay digamos, un lugar idóneo cuando pierdes la libertad, pero sí hay lugares mucho más adecuados, ¿no? Pero depende también de los procesos, de cómo la sociedad va pudiendo avanzar y cómo puede ser más equitativa una ciudad donde menos diferencias pueda haber para que algunas de estos espacios se puedan ir desapareciendo. En Holanda están cerrando algunas prisiones. Han llegado a una serie de procesos pues, muy civilizatorios donde entonces ya no es necesario ese tipo de castigo. Se hacen las obras, en términos generales, pero se tiene a lo mejor el dinero y se presupuesta para hacer la construcción de la obra. Equipada, ya se equipa, se le ponen, cuando se hacen bien, se pueden equipar con el equipamiento necesario, el mobiliario, el equipo que necesita para su función. Se hacen las obras, ok, de acuerdo. Pero nunca se tiene el presupuesto que anualmente te va a generar el mantenimiento de la misma. Pongo como ejemplo, y ahí sí, la Universidad Nacional es un ejemplo, ¿eh? Íbamos a hacer un museo, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ¿no? Ahí en la sala, al lado de la sala, en el Centro Cultural. La obra cuando se hizo, se cotizó, iba a costar tanto, pero a la par, la parte administrativa de la universidad estaba haciendo el análisis de cuánto le cuesta a la universidad mantener cada metro cuadrado de sus instalaciones. No es lo mismo un aula que un laboratorio, que una biblioteca, que un museo, de acuerdo, pero se tienen tabuladores. Entonces, porque ahí derivas el personal. ¿Cuánto personal de intendencia te va a generar mantener ese espacio? ¿Cuánto te va a costar el mantenimiento anual promedio de impermeabilizar, de limpiar vidrios, de cambiar cerraduras, de que operen los elevadores? Ya tienes una serie de indicadores. Entonces tú calculas, a la universidad le va a costar hacer la obra tanto. Ok, sí tiene el dinero para hacer la obra. No, pero en el presupuesto anual se le va a agregar al presupuesto anual a la infraestructura universitaria el mantenimiento que anualmente le va a costar. Entonces sí lo tienes garantizado, ¿no? Y lo que se da en la mayor parte de las instituciones en México no es una administración de gobierno estatal, municipal o de como quieras, nada más está pensando yo ya inauguré el hospital, yo ya lo dejé, ya que el que siga vea cómo lo mantiene. Ese es un problema estructural gravísimo.
Y desde luego que lo vemos, bueno, cuando vemos los ministerios públicos es que ves que las procuradurías o las fiscalías actuales pues no tienen los recursos, ni siquiera tienen la proyección ni la programación de lo que es mantener toda esa infraestructura. El gran tema de México, y eso lo he visto con muchos ingenieros y constructores, es el problema del mantenimiento. ¿Cómo no mantienes? ¿Cómo algo que se inauguró hace 2 o 3 años se está desvencijando y está caído? Y lamentablemente con la justicia, con lo que nosotros vemos con el Poder Judicial, con todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial, lo vemos muy desequilibrado. Yo creo que en todo tenemos que ir borrando esas diferencias también, esa jerarquía, es muy piramidal también. Y entonces uno puede ver recintos muy dignos, pero después el del ciudadano, donde acude el ciudadano normal, pues no están bien, ¿no? Se tiene que pensar más en el ciudadano. Esa es la situación. Parte de esa como depuración y darle la idea de que la justicia puede ser un trámite mucho más ágil, expedito, transparente y amable, son estas ciudades judiciales. Son edificios muy modernos, muy transparentes, como muy acristalados, con la idea de darte esa confianza, ¿no? De que vas a un lugar alejado, donde se puede estar más tranquilo. Yo no estoy mucho a favor de estas extensiones de ciudad que hagan las ciudades administrativas fuera de la ciudad y las ciudades judiciales, porque se va extendiendo la ciudad, ¿no? Ya no tienes la vida urbana. En el interior del país nos encontramos, en Oaxaca hay una ciudad judicial, en Tlaxcala hay ciudad judicial, también en Zacatecas, en fin, han hecho como ciudades judiciales o ciudades administrativas en los exteriores, en los perímetros, en la periferia de las ciudades, para estar un poco alejados, con arquitecturas más contemporáneas, más burocratizadas, por así decirlo, más administrativas, donde también, pues, la justicia, desde ese punto de vista, los procesos judiciales tienen su seguimiento. También los procedimientos han crecido. Yo no sé dónde guardan tantos documentos, porque se siguen teniendo documentos impresos. Eso yo entiendo que es el procedimiento, pero sí impacta arquitectónicamente, porque eso ¿dónde lo vas a guardar? Los acervos también cada vez son mayores y son insuficientes. Por eso vemos ese desbordamiento de cajas de cartón en las oficinas. No basta con hacer el edificio más grande, porque si el procedimiento sigue siendo el mismo y el proceder va a reproducir los mismos vicios, ¿no? Como decía Villagrán, un gran arquitecto, decía, primero las instituciones y después el edificio. O sea, y aquí es al revés, hacen el edificio y con eso creen que van a sanear la institución. No, primero saneas y reestructuras la institución, tienes la institución ya bien planeada y el organigrama, cómo va a funcionar, y haces el edificio en torno a ello. ¿Sí me explico? Pero lo que hemos estado viendo ahora es que hacen muchos edificios sin que la institución haya hecho las reformas necesarias para habitar ese edificio. Hay una contradicción permanente. Claro, es que es más fácil hacer un edificio, digo, no desdeño el trabajo, mi trabajo. Los arquitectos nos cuesta mucho trabajo proyectar y a los constructores realizarlo, pero es más fácil para la sociedad hacer el edificio, ¿no? Que transformar la institución. Hay edificios que están fantásticos, mira, qué iluminado, qué bien, ya no es tan oscuro como los otros, pero el procedimiento, a lo mejor está un mes, ves así todas las sillas muy bien puestas y todos los mostradores, ¿no? Y al cabo de un año tiene el mismo vicio que tenía el otro, ¿sí me explico? Porque no cambiaste los procedimientos, no cambiaste los enfoques. Yo creo que más bien no vamos a tener edificios dignos, o sea, hasta que no haya una reforma interna o una serie de cambios internos en los procedimientos, ¿no? Para que esto se pueda dar. En síntesis, es primero el contenido y después el contenedor. La arquitectura es un contenedor de las actividades humanas distintas, cualquiera que sea. ¿Qué hospital va a ser? De especialidades, de cancerología, ¿sí me explico? ¿De qué va a ser el hospital? En relación a la especificidad, se va a hacer el edificio, ¿no? Primero el contenido y después el contenedor. Y aquí se hacen una cantidad de contenedores
sin tener, ahí vemos cómo lo adoptamos. Lo que tiene que hacerse es los procedimientos. Yo no sé por qué el procedimiento, y todo mundo se pregunta, ¿por qué los procedimientos son tan tortuosos? ¿Por qué se requiere tanto documento? ¿Y por qué se tardan tanto? Es increíble, ¿no? O sea, el tiempo que se va. Y todas las investigaciones que hacen, se levanta el acta y ahí quedó, regresen. O sea, ya el seguimiento no existe. Entonces, con tal de no ir a ese espacio que te generó tal estrés y tal deterioro, y además que físicamente espacialmente y arquitectónicamente ya está deteriorado, aunque tuvo su esplendor, esas grandes obras públicas que hacían, que eran, bueno, unos relumbrones, decías, qué buen edificio, qué bueno. Y vas ahora, y sí, efectivamente, a mí me tocó ir hace unos años a visitar al presidente del Tribunal de Justicia, y yo decía, bueno, esto ya es obsoleto, esto ya no corresponde con nuestra realidad. Y todavía unos grandes vestíbulos, enormes vestíbulos y áreas muy generosas, ¿no? Y después, pero entramos a la hora de los cubículos, ya no puede ser, hacinados todos. Entonces, sí se tiene que hacer una revisión. Es costosísima porque yo no sé cuántos espacios tiene el Poder Judicial. Y recientemente ha habido algo muy interesante que son, con toda la reforma a los juicios orales, no a los procedimientos, han aparecido una serie de espacios mucho más amables, más asequibles, que son para los juicios orales. Empezaron en Michoacán con algunos casos contratando arquitectos contemporáneos, como Gabriela Carrillo, una destacada arquitecta joven, que empezó a hacer justamente en Michoacán este tipo de espacios, donde son ya más cercanos a la población, parecieran escuelas, son más amables, la gente siente menos distancia con un juicio. Si es un juicio oral, también ya desde esa connotación tiene algo menos distante, ¿no? Donde se siente menos ofendido, ¿no? O tiene más recursos, ¿no? Quien va a ser juzgado y los familiares que pueden ser testigos. Eso sería una reforma titánica, ¿no? De poder ir organizando. Pero lo primero es ir a atender mejor al ciudadano.